Hola, continuamos con la lectura de un documento que es muy importante. Considero que este mm, poema que vamos a analizar de José Manuel Groth representa una verdadera ruptura en el sentido de lo moderno. Me refiero a que lo moderno implica una necesaria ruptura, una frontera, trazar una línea divisoria entre lo pasado y lo actual. eh, con este texto, Groth marca una voluntad de separarse de algo. De un lado, definir lo que hace, pero lo que él hace va a quedar con este mismo acto, con este propio texto, va a quedar en el pasado y va a anunciar un nuevo tiempo. De eso nos ocuparemos en otro momento, pero por ahora quiero entrar directamente a señalar este texto, que es un poema que él puso en el libro que publicó en 1851. Ese libro se llama Historias y cuadros de costumbres. Dice así: un cuadro quiero pintar en que represente al vivo las costumbres y maneras del rústico campesino. Costumbres con su lenguaje, no de la clase del rico, que no pinto sino al pobre con sus modales y dichos. No tomaré los colores de la paleta de Guido ni tampoco del Tiziano, pues la belleza no pinto. Aunque el pintar la belleza es asunto relativo, si por belleza entendemos pintar bien lo que se ha visto, dando a cada personaje y a cada objeto su tipo, su carácter natural, con su genio y sus caprichos. Los cuadros de Van Ostad y de Teniers son divinos y representan asuntos de populares estilos. La belleza angelical pintaba Rafael de Urbino y la belleza en un rato representaba Murillo. En mis cuadros no pretendo hacer tanto y solo pido se compare al natural para juzgar lo que pinto. Y por eso este romance a un conocedor dedico que tiene gusto en pintura, es poeta y es mi amigo. Este poema de 1851 eh, es como un manifiesto. Con él se rompe la continuidad del tiempo. Se señala un antes y un después. Esta actitud, que puedo llamar fundamentalmente moderna, se verá incluso más claramente en una obra posterior de Groth, que será la noticia biográfica de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. A mí me parece que es muy importante leer a Groth de la mano de la literatura religiosa. No solamente porque es uno de los principios importantes que plantea Benjamin para el materialismo histórico, que veremos en otro momento, que implica que hay que leer la historia de la mano de la teología, pero mantener a la teología oculta, porque en nuestros días es una figura que no es muy popular. Sino porque también Groth fue un gran polemista católico. Él mismo da una enorme importancia a la religión y a la religión católica dentro de su planteamiento de la historia. De hecho, no solamente Groth va a ser el iniciador de la literatura de la historia del arte como disciplina moderna con su noticia biográfica de Gregorio Vázquez, sino que también es un autor inaugural, no el primero, pero es un autor inaugural eh, en cuanto a la historia como disciplina moderna.
y ese trabajo va a ser justamente la historia eclesiástica de la Nueva Granada. Ya de entrada hay una referencia que podría pensarse que sea un tanto forzada. A mí me parece que es interesante y que merece la pena ser comentada. Decía, me llama la atención la expresión representar al vivo. Después de bastante tiempo de haber leído este poema, de haberlo citado, de haberlo presentado en varias de mis clases, eh, vuelvo sobre él y me llama la atención esta expresión. Pero primero, un paréntesis, este poema lo conocí gracias al trabajo de Beatriz González. Ella en su Historia de la caricatura en Colombia realizó una exposición de José Manuel Groth que creo que es muy importante y que comentaremos o aparecerá en varios de nuestros comentarios en otros momentos. Ella, con un equipo de trabajo del que hacía parte Marta Segura, que trazaba unas genealogías, unas biografías de las personas a quienes se les dedicaba una exposición, eh, llaman la atención y presentan este poema. No tengo en este momento muy claro por qué Beatriz González se detiene en él, pero me parece que es muy acertado presentarlo en un análisis de la obra global de Groth. Cierro el paréntesis y continúo con el relato. Eh, Obviamente hoy disponemos de los buscadores en la red, y cuando busco la expresión representar al vivo salen, no me parece que por azar, eh, una cantidad de expresiones eclesiásticas de literatura religiosa. Es muy interesante la idea de la representación eh, de los cuadros bíblicos de historias religiosas, lo que ellos llaman la historia sagrada. Entonces, siguiendo esa línea, me acerco a una cita que es directamente de la Biblia, del Eclesiastés 38:27. Y observen lo interesante que es. Dice esta cita específica: otro tanto hay que decir de todo obrero y artesano que trabaja de noche lo mismo que de día, que talla relieves para sellos y constantemente cambia los diseños. Se esfuerza por representar al vivo las imágenes y se desvela para terminar su trabajo. Pero esta cita está extraída de un texto más largo que tiene que ver con el trabajo manual y la sabiduría. Y voy a remitirme directamente a todo el texto porque verdaderamente vale la pena. Dice el trabajo manual y la sabiduría. La sabiduría del literato crece con su tiempo libre. El que tiene pocas ocupaciones puede hacerse sabio. No puede hacerse sabio quien pasa su tiempo arando, quien pone orgullo en manejar bien la guijada, quien no hace más que dirigir los bueyes y solamente se ocupa del ganado, y se desvela por arreglar el establo, y toda su preocupación es trazar los surcos. Evidentemente está hablando acá de un campesino, o en todo caso de el mundo del trabajo cotidiano, el trabajo humilde. Otro tanto hay que decir de todo obrero y artesano que trabaja de noche lo mismo que de día, que talla relieves para sellos y constantemente cambia de diseños. Se esfuerza por representar al vivo las imágenes y se desvela por terminar su trabajo.
Así también el herrero, sentado junto al yunque, concentrado en trabajar el hierro. El humo y el fuego le resecan la piel mientras lucha con el calor de la fragua. El ruido del martillo resuena siempre en sus oídos. Tiene en sus ojos fijos el modelo que copia. Se esfuerza por terminar su trabajo y se desvela por darle los toques finales. Me parece que es interesante en este momento hacer otro paréntesis y señalar que el texto de Groth, bueno, el texto bíblico también, evidentemente, tienen una relación directa con un mundo en el que la reproducción de las imágenes era o inexistente o algo muy complejo. Eh, Esto indica que se establece una relación muy estrecha de un orden bastante complejo entre la palabra escrita y la imagen. Eh, Entendería que los autores están tratando de hacer visible al lector algo, pero ese hacer visible las imágenes no puede darse a través de fenómenos de reproducción de las mismas, sino que la palabra reemplaza la representación visual. Es algo que en nuestra época no resulta evidente. Este es uno de los aspectos que espero en la lectura de este y otros documentos se irá clarificando un poco, porque yo mismo lo estoy reflexionando e indagando todavía. Continúo con la lectura. Lo mismo es el que trabaja el barro, que hace girar el torno con los pies, siempre concentrado en su trabajo y esforzándose por hacer la cantidad fijada. Moldea el barro con las manos y con los pies lo ablanda. Se esfuerza por terminar el barnizado y se desvela por dejar limpio el horno. Todos ellos son obreros que trabajan con sus manos y cada uno en su oficio es un experto. Sin ellos no sería posible la vida en sociedad, nadie viviría ni nadie viajaría. Sin embargo, nadie los invitará a gobernar al pueblo, ni escollarán en la asamblea. No forman parte de ningún tribunal, ni entienden de asuntos de justicia. No demuestran instrucción ni aptitud para juzgar, ni entienden de proverbios, pero contribuyen a la estabilidad del mundo ocupándose en su trabajo de artesanos. Miren cómo se insinúa una división en el mundo del trabajo que es muy importante para los temas políticos, que son muy importantes para la vida social, evidentemente. Están estos trabajadores a quienes se les respeta, se les necesita, se les reconoce, pero también se entiende que ellos no tienen la mentalidad suficiente, el conocimiento, el trabajo que implica el uso del cerebro eh, para participar en un mundo más complejo que tiene que ver con las leyes, con las guías de la vida social. Uno de los temas que resaltará más adelante cuando tratemos la genealogía de la academia, las condiciones en las que surgió como institución moderna del conocimiento y las circunstancias eh, en las que se adoptó como lenguaje hegemónico para el conocimiento, para institucionalizar el conocimiento también en Colombia, y es el tema de la división entre las artes liberales y las artes mecánicas. Las artes mecánicas que ejercen aquellos que trabajan con las manos, como los siervos e incluso los esclavos, y las artes liberales que las ejercen los hombres nobles. Eh, Continúa el texto bíblico en el versículo 39 o en el capítulo 39. Qué distinto es el que se dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo,
a investigar la sabiduría de todos los antiguos y a ocuparse de las profecías. Estudia lo que han dicho los hombres famosos e investiga los dichos más complicados. Busca el sentido oculto de los proverbios y la solución a las preguntas más difíciles. Presta servicio a los hombres importantes y se le ve en compañía de los gobernantes. Eh, no solamente se habla de una especie de división en el trabajo, sino también de una condición social que adquiere quien ejerce este tipo de actividades o que tiene esta clase de cualidades. Repito, presta servicios a los hombres importantes y se le ve en compañía de los gobernantes. Viaja por países extranjeros y experimenta lo bueno y lo malo de los hombres. Se empeña desde temprano por la mañana en buscar al Altísimo, al Señor que le creó. Hace oración delante de Él y le pide perdón por sus pecados. Si el Señor poderoso lo quiere, se llenará de inteligencia, las palabras sabias caerán como lluvia de su boca y alabará al Señor en la oración. Dará consejos acertados y prudentes y se ocupará en investigar los misterios de Dios. Iluminará a otros con su doctrina y enseñanza y se sentirá orgulloso de la ley del pacto del Señor. Muchos alabarán su inteligencia y no la olvidarán jamás. Su recuerdo no se borrará y su nombre vivirá por todas las edades. Las naciones hablarán de su sabiduría y la comunidad cantará sus alabanzas. Mientras viva será más famoso que otros 1000 y cuando muera eso le bastará. Estamos en el primer verso del poema de Groth, donde él dice, el primero y el segundo: un cuadro quiero pintar en que represente al vivo las costumbres y maneras del rústico campesino. Si de entrada encontramos esta pista que nos ha llevado hasta este lugar, en donde el hombre sabio, el que conoce, el que posee el conocimiento, se diferencia del hombre que trabaja, que construye el mundo cotidiano. También empieza a insinuarse el lugar que se atribuye a sí mismo José Manuel Groth. Él está del lado del mundo de los trabajadores, de los campesinos, de los rústicos, de las personas que hacen posible la existencia, pero no de quienes la explican. A mí me parece que continuando con por esta vía de las imágenes de la historia sagrada, cristiana, católica más específicamente, podemos relacionar este lugar que está construyendo Groth para sí mismo con dos imágenes importantes. Una es la de Abraham, que llevó a las tribus, que liberó en principio a las tribus israelíes y las llevó hacia la tierra prometida. En un momento dado, todo esto que estas historias se relatan en el Éxodo, por alguna razón que no recuerdo en este momento, Yahvé castiga a Abraham y le dice: tú no entrarás a la tierra prometida, tú llevarás a mi pueblo hasta allá, verás la tierra prometida, pero no tendrás derecho de entrar. Y me parece que aquí hay un elemento muy importante de la concepción de lo moderno. Es nuevamente esta frontera entre lo antiguo y lo moderno. No hay una mezcla posible, no hay una relación posible. Lo moderno implica una ruptura.
Hay quienes anuncian lo moderno, pero ellos mismos no entran en esa tierra prometida. Y de otro lado, no será Groth quien instale la modernidad en el sentido de unas instituciones eh, constituidas desde entre el siglo XV y el siglo XVII en Europa, concretamente la Academia Francesa, que se estabiliza o alcanza como su momento eh, inicial en el siglo XVII. eh, no será Groth quien establezca esa institución, será otro personaje que vendrá después de él, eh, Alberto Urdaneta. Ahí viene la segunda imagen bíblica que me parece la Biblia, que San Juan el Bautista era un personaje que convocaba a las multitudes, que era muy popular, que era un sabio a quien se le dirigían muchas preguntas, a quien se respetaba enormemente y a quien en muchas ocasiones se les decía, pero tú no eres el Mesías que está anunciado desde tiempos antiguos. Y San Juan decía, no, yo no soy el Mesías, es alguien que vendrá después. Eh, y Groth hace algo así, anuncia a Alberto Urdaneta. Cuando Urdaneta funde prácticamente el sistema académico, eh, cuando él inaugure la Escuela de Bellas Artes, inaugure la Exposición Nacional, inaugure una junta asesora del museo, todos los elementos que componen el sistema académico, estará desarrollando un canon artístico y un canon para la enseñanza del arte que fueron anticipados por José Manuel Groth. Continúa el poema de Groth. Normalmente yo no cito la Wikipedia, la tengo aquí a la mano. Dice, el cuadro de costumbres es un artículo en prosa en el que se describen tipos populares, actitudes, comportamientos, valores y hábitos comunes a una profesión, región o clase por medio de la descripción, con frecuencia satírica o nostálgica, en ocasiones con un breve pretexto narrativo de los ambientes, costumbres, vestidos, fiestas y tipos representativos de una sociedad cualquiera dentro de lo generalmente denominado costumbrismo literario del siglo XIX. Géneros semejantes son la comedia de costumbres y la novela de costumbres. Más adelante dice el texto. La denominación fue creada en Inglaterra por Richard Steele y Joseph Addison. En la actualidad, los cuadros de costumbres poseen una gran importancia para la sociología y como fuente histórica, y sus procedimientos y técnicas fueron asimilados por las estéticas posteriores del realismo y el naturalismo. Eh, Aquí hay un tema muy interesante porque la historia del arte colombiano está basada en gran medida en una serie de esquemas y estereotipos que en parte se están rompiendo y abriendo para recuperar la complejidad de muchos temas, pero algunos de ellos siguen siendo muy fuertemente vigentes. Y cuando uno ve la literatura sobre el arte colombiano en el siglo XIX, hay una tendencia muy fuerte a desvalorizar a los costumbristas como artistas menores, artistas ingenuos, artistas primitivos, entendiendo que primitivo es un adjetivo relativamente despectivo o en todo caso muy condescendiente, cuando en realidad, como lo dicen muchos autores, toda época es de una complejidad tan grande como cualquier otra. No hay épocas mejores que otras, no hay estilos mejores que otros,
no hay sistemas de pensamiento mejores que otros, hay diferentes aproximaciones y la complejidad del costumbrismo está por redescubrir en gran medida en relación con el arte, la historia del arte colombiano. Eh, este texto ya da una indicación importante porque esta descripción relaciona directamente al costumbrismo con las posteriores vanguardias históricas y esa es una relación muy importante y es una clave que da elementos para comprender mucho mejor la lucha posterior que se va a dar entre la academia y las vanguardias, que no fue simplemente una lucha de estilos ni de modelos de gusto. Aquí hay una concepción profunda que se va a enfrentar, a la que se va a enfrentar otra que es la academia. Esta concepción me parece que está atravesando todo el poema de Groth. Se podría sintetizar de esta manera a mi juicio. Groth está diciendo, yo no soy un productor de obras de arte, yo soy una persona que hace documentos. Algún día, y esto me parece recordar que lo dicen algunos autores, de los propios autores costumbristas, eh, algún día la gente querrá saber cómo éramos, cómo nos vestíamos, cómo vivíamos, cómo nos alimentábamos, cómo era el paisaje, cómo eran nuestras costumbres, cómo eran nuestros dichos, cómo nos relacionábamos con el mundo, quiénes éramos. Y ellos tienen una conciencia muy clara de estar construyendo documentos acerca de este mundo que les correspondió vivir y las maneras como resuelven la vida cotidiana. Ellos no tienen esta conciencia que sí tiene el artista academicista y el artista actual, que muchas veces exagera de estoy haciendo obras de arte. El texto lo señala muy bien. Estas obras resultan insumos muy importantes para la sociología, por ejemplo. Sus procedimientos y técnicas fueron asimilados por las estéticas posteriores del realismo y el naturalismo. Mesonero Romanos definía el cuadro de costumbres como pintura filosófica o festiva satírica de las costumbres populares. Se desarrolló sobre todo durante el romanticismo, cuando la revolución industrial presagiaba ya que una serie de valores y tradiciones rurales podrían perderse con el desmesurado desarrollo del capitalismo urbano y el éxodo masivo del campo a la ciudad. También sirvió para describir con el realismo del siglo XIX el espíritu de la nueva y boyante clase social, la burguesía, que conquistó el poder en ese periodo histórico. Ya se encuentra, sin embargo, esbozos costumbristas en el siglo XVII mezclados con una presunta moralidad en Juan de Zabaleta o en numerosos entremeses teatrales de esa misma época. Y aún se pueden encontrar notas costumbristas anteriores en la obra del arcipestre de Talavera y en otros autores. Creo que aquí queda bastante claro el sentido del cuadro de costumbres y su importancia. Eh, Recordemos que no solamente se está hablando de la representación en sí de las costumbres, sino de esta relación con la revolución industrial, con nuevos lenguajes que están irrumpiendo, con una sacudida muy fuerte que está teniendo el mundo europeo en el siglo XIX. Y si el mundo europeo se sacudía gran parte del resto del mundo por la posición hegemónica que había alcanzado la sociedad europea a través de la colonización. Es muy interesante encontrar textos y me parece que son relativamente abundantes en los que un autor del siglo XIX o
de cualquier época, pero estamos hablando del siglo XIX, deja ver sus referentes. Es particularmente difícil en esta época porque no había la costumbre de usar citas de pie de página, marcos teóricos, no sé, tabla de autoridades, cosas así. Y muchas veces se hacen citas, por ejemplo, literales de obras y el instinto del lector, del investigador, lo lleva en un momento dado a decir, esta expresión me parece que está muy armada, sintetiza muy bien algo y uno la busca y efectivamente es una cita literal de una obra importante de filosofía o de otras áreas. Em, en este caso, este poema da nombres y eso me parece que es un recurso valiosísimo y no puede dejarlo perder uno. Entonces, invito a quienes me están escuchando a que sigamos un poco esa pista. No tomaré los colores de la paleta de Guido, ni tampoco del Tiziano. Guido es Guido Reni. Fue un pintor italiano mmm, que en su momento fue muy importante. Mm, a mi juicio, pero ya esta es una opinión muy personal, no es un artista tan interesante como los del primer Renacimiento o como los clásicos del Renacimiento. Continúa la línea, continúa toda una tendencia, lo hace muy bien, pero ya se vuelve no solamente, digamos, manierista, sino amanerado. Hay una fórmula que se repite, la academia, el lenguaje académico ha alcanzado ya un nivel de desarrollo, pero también de poder, de autoconciencia, que hace que algunas fórmulas se vuelvan completamente obligatorias. Si al principio todo el lenguaje que se está abriendo campo tiene como espacios, intersticios de exploración, hay un momento en que cuando se convierte en fenómeno, en lenguaje oficial, empieza a endurecerse. La definición de arte en la academia es el conjunto de reglas para hacer bien una cosa. Eh, Cuando el conjunto de reglas se estabiliza por actos de autoridad fundamentalmente, no porque en ellos haya alguna cosa que los haga particularmente especiales o constituya ese carácter de obligatorio para todo el mundo, sino por actos de autoridad se define un canon. Voy a leer una pequeña reseña tomada de la página del Museo del Prado, que realizó una exposición de Guido Reni. Está hablando del siglo XVI, XVII, de este desarrollo de las artes en Italia, que digo, el lenguaje hegemónico de la academia en artes plásticas se estableció en Francia en el siglo XVII, pero en Francia se recogieron unos orígenes que se daban en Italia y esto hacía que Italia siempre fuera como el horizonte, el lugar importante. De hecho, el premio más importante que se daba en Francia era el premio de Roma a pintores y escultores, que implicaba que quien lo ganara era una especie de, como de premio Nobel de las bellas artes. Podía ir según el presupuesto que tuviera en ese momento el reino, podrían estar 4 o 5 años en Italia porque había que ir a beber directamente de las fuentes. Y en Italia, entonces, siglo XVI-XVII, dice esta reseña, en aquella atmósfera nació Guido Reni, 1575-1642, quien llevaría el arte pictórico de Bolonia a unas cotas de perfección nunca antes alcanzadas.
Hijo de un músico de personalidad virtuosa y reservada, aquí empieza a dibujarse como uno de los varios de los aspectos que para José Manuel Groth son muy importantes y que vamos a ver cuando comentemos la noticia biográfica de Gregorio Vázquez. Persona virtuosa y reservada y muy religioso. Se encaminará en su adolescencia hacia la formación como pintor. Guiado por los mismos principios que defendían los Carracci, Reni recibirá el apelativo de divino por su talento para representar lo sobrenatural. Tal capacidad nunca la consideraría un don innato, sino el resultado de su descomunal esfuerzo en la búsqueda de la belleza, tarea en la que el dibujo y el colorido se unían en una armónica simbiosis. Desde su Bolonia natal, la fama de Guido llegará a Roma y de allí al resto de Italia y a buena parte de Europa. España también fue partícipe de su gloria, recibiendo por la vía del coleccionismo importantes obras suyas, al tiempo que se le consagraba como un modelo para los artistas hispanos. Es muy característico del trabajo de Guido Reni estas imágenes de vírgenes en una especie de éxtasis, unas pieles completamente lisas, brillantes. Supongo que a eso es a lo que llaman sobrenatural, como una corporalidad que no es muy corpórea, que no tiene nada que ver con el realismo de, no sé, pienso en Caravaggio. Eh, este tipo de imágenes entiendo que fue muy impactante en su época y a través de la influencia española, obviamente, en las colonias fue muy popular y sigue siendo muy popular este tipo de vírgenes aéreas que sí tienen todas las características de un cuerpo que está anatómicamente muy bien definido, muy idealmente definido, pero al tiempo parece no tener cuerpo. Un personaje anterior a Guido hace parte más bien de esta generación de los que construyeron el lenguaje, de los que abrieron un campo, ya no es simplemente alguien que lo repite. Tiziano es célebre por muchas razones, evidentemente por su gran calidad de pintor, por su eh, longevidad. Entiendo que Tiziano llegó a cumplir los 90 años, es decir, atraviesa casi un siglo de pintura clásica. Tiziano, voy a leer una reseña también que encontré en la página del Museo del Prado. Tiziano nació en el seno de una importante familia de Cadore. Hacia 1500-1502 llegó a Venecia, donde formó parte del taller de Gentile Bellini, aunque después entró en el de su hermano Giovanni. En torno a 1507, sin embargo, se asoció con Giorgione y juntos decoraron las fachadas de el Palacio Tedeschi, almacén de los comerciantes alemanes en Venecia. Apenas se conserva algo de los frescos originales. En 1511, y tras la muerte de su colega, un año antes trabajó en la escuela de San Antonio de Padua pintando los frescos que representaban ciertos milagros atribuidos al santo. En 1513 rechazó la invitación de Pietro Bembo para instalarse en Roma y prefirió prestar sus servicios al gobierno veneciano. De hecho, es la gran figura de la escuela veneciana. De hecho, tras la muerte de Giovanni Bellini en 1516, acaparó todos los encargos públicos de envergadura. Hablando de historia política del arte, habría que dedicar en algún momento una reflexión a al comercio del arte, a la producción. Los talleres de los artistas no son como normalmente se presentan, no sé, en películas, en literatura, los imaginarios que tiene el público general de
un pintor que está en su taller pintando todo el día y obsesionado con unas imágenes. Los talleres de estos grandes pintores eran verdaderas industrias, estaban llenas de asistentes. Muchos de sus trabajos eran trabajos colectivos. Había el experto en retrato, el experto en fondos, el experto en paisaje, el experto en telas, y los toques. Evidentemente el maestro era quien se suponía tenía mayor conocimiento, mayor habilidad, pero trabajaba con un conjunto de artistas que eran prácticamente de su misma talla. Y el comercio, la política, podían ser tan tremendas, tan crueles, tan fuertes como lo son hoy. El mundo del arte es algo mucho menos espiritual y mucho menos etéreo de lo que uno supone. Dicho esto, Groth retoma el tema. Él no hace belleza. Eh, ya lo he comentado, es una persona que hace documentos, no que haga obras de arte. El arte, el verdadero arte, la gran belleza, esto está por venir. Lo harán otros. Pero de todas maneras, Groth vuelve a reivindicar digamos, sus orígenes. Dice, aunque el pintar la belleza es asunto relativo, si por belleza entendemos pintar bien lo que se ha visto, dando a cada personaje y a cada objeto su tipo, su carácter natural, con su genio y sus caprichos. De hecho, el comentario es menos humilde de lo que parecería ser, porque Groth está recogiendo acá uno de los fundamentos esenciales del lenguaje académico, y es el dibujo del natural. Solo que aquí hay digamos, una cierta desviación que es la que hace que se establezca una diferencia fuerte entre el lenguaje académico y el lenguaje costumbrista. En algunos aspectos uno podría poner juntos unas obras y otras y preguntarse por qué son tan diferentes si parecieran estar hechas sobre los mismos principios. Justamente Groth va a renglón seguido citar algunos de estos artistas flamencos que hacen parte de la historia del arte, y están perfectamente al lado de los grandes académicos. Los cuadros de Van Ostade y de Teniers son divinos y representan asuntos de populares estilos. Aquí hay un universo. La belleza angelical pintaba Rafael de Urbino y la belleza en un rato representaba Murillo. Aquí hay otro universo que se contraponen. Mm, Podemos verlo en las imágenes, eh, pero vale la pena tener en cuenta un elemento. Los dos primeros pintores que mencionó Groth son pintores de los Países Bajos, son pintores flamencos, que pertenecen a una esfera un tanto diferente de la Italia, de Francia y de España. Aunque entre España y los Países Bajos hubo una relación política muy fuerte. Pero estamos hablando, al hablar de estos pintores flamencos, de un universo que está marcado por elementos como por ejemplo la reforma protestante, que tienen un interés muy grande por lo cotidiano, que es muy común ver en estos pintores unas grandes obras maestras, pero que son de pequeño formato, que son de un carácter muy burgués. La academia es un lenguaje normalmente grandilocuente, de obras gigantescas, muy relacionadas con los palacios y que está directamente relacionada con la corte.
el destino más importante y casi que obligatorio de un pintor académico era decorar los palacios en Francia, los palacios de Luis XIV, porque estar al servicio del rey era estar al servicio de la nación. La construcción de un lenguaje propio tenía que ver con la construcción de un lenguaje francés. En cambio, en el mundo flamenco uno encuentra este tipo de cuadro hecho para los grandes, ricos, burgueses, pero son para sus casas, son de escenas de otro orden. Eh, Muchas veces, o por error, o sencillamente por costumbre, uno generaliza como la modernidad, Europa, sí, pero Europa no es lo mismo, no es lo mismo Francia que Holanda, no es lo mismo la modernidad de comienzos del Renacimiento que la modernidad del siglo XVIII o XIX. Y seguramente hay un elemento acá interesante que yo no apenas conozco, un pequeño detalle y que seguramente valdría la pena explorar mejor, pero eso ya es motivo de una investigación más compleja. Y es que Groth es un personaje de origen, es un apellido de origen flamenco. Los antecesores de Groth se trasladaron a España y de España vino la familia a América. Es muy posible que él conserve una cierta linealidad, una cierta afinidad con el arte holandés, pero vuelvo a insistir, era una época en donde las imágenes del arte no circulaban como hoy y toda su erudición, todo su conocimiento viene de los libros, eh, libros que difícilmente estaban ilustrados, los mismos tratados de pintura, de artes, muchas veces no tenían imágenes y debió conocer mucho del arte, lo que conocía del arte lo debió conocer a través de grabados que llegaban de Europa. Aunque cuando en el 87 Urdaneta haga la primera exposición nacional de Bellas Artes, va a mostrar un número sorprendente de obras europeas que estaban presentes en Bogotá. Pero de todas maneras, su mayor conocimiento del arte debía ser a través de los grabados y de relatos escritos. A Rafael también lo llamaron el divino. Se supone que en una visión muy convencional de la historia del arte, Rafael fue como la cúspide del clasicismo renacentista, cosa que finalmente resulta muy cuestionable esto de poner los artistas como en un ranking y como en una línea, como si cada uno estuviera como una especie de búsqueda científica, eh, que cada uno va llevando un poco más lejos. El progreso en el arte en realidad no es así, es muy difícil de poner, sostener hoy esas categorías tan convencionales. Pero decía Rafael, es considerado como el más clásico de los clásicos, cosa que también es dudosa, pero en su época representó como el sumum de el canon clasicista. Murillo fue un gran pintor español, mucho más cercano a la época de Groth. Pero un poco en la línea de Guido Reni, unas figuras muy lavadas, muy idealizadas, ya como la repetición de una fórmula que resultaba muy exitosa y que en el momento era hegemónica, pero no es un pintor que yo considere muy interesante, pero sí era una persona que conocía muy bien su oficio y era muy popular. Eh,
Pero esto ideal no tiene nada que ver con los cuadros de costumbres, con la gente jugando en la calle, con el panadero haciendo su trabajo, con el agricultor que está comiendo en familia. Son mundos muy distintos. Y bueno, finalmente, insiste Groth, en mis cuadros no pretendo hacer tanto y solo pido se compare al natural para juzgar lo que pinto. Un principio fundamental del academicismo en, en la pintura, en la escultura, en las artes plásticas, digamos en general, es la idea de la observación muy rigurosa de la naturaleza. Pero la enorme diferencia que hay entre esto que plantea Groth, como los documentos que registran la vida y que tratan de describirla de la manera más precisa posible, con el lenguaje académico, es que para el artista academicista era muy claro que su función era corregir la naturaleza. Hay un principio de un orden muy platónico, y es que la belleza ideal existe en el mundo de las ideas, justamente. Y todo lo que existe en el mundo material es solamente un reflejo, como una especie de recuerdo de esa belleza ideal a la que podremos acceder en otro momento, pero no bajo esta forma de vida. Entonces, el artista academicista se acerca a la naturaleza con la idea de que hay una verdad que subyace, que está más allá de la apariencia accidental. Y esa verdad es de un orden matemático, es de un orden muy racional. Él siempre va a buscar embellecer al modelo. Eh, por eso el lenguaje academicista es el lenguaje favorito del poder desde el siglo XVII, y ha atravesado todos los regímenes políticos, y sigue teniendo una gran fuerza, un gran poder para la representación justamente del poder de la política, de las autoridades. Eh, en cambio, Groth no está pretendiendo eso, él no pretende, aunque crea en ella, en una verdad trascendente que está detrás de las apariencias, dado que él no está a la búsqueda de eso, posiblemente no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento suficiente, aunque Groth era un gran erudito en las manuales, lo que decían los manuales de pintura. Por la razón que sea, él no busca esa belleza trascendente, sino más bien recoger, documentar lo que con todo rigor está observando, tanto en pintura como en escritura, en los cuadros escritos y en los cuadros pintados. Y bueno, hasta ahí va este poema, a un conocedor, por eso este romance a un conocedor dedico que tiene gusto en pintura, es poeta y es mi amigo. El tema del gusto no es algo secundario y su aparición acá no creo que sea gratuita, y nos ocupará un buen momento más adelante porque es una cuestión de orden política muy importante. De hecho, creo que es la base del sentido político del arte en la modernidad.